Hay advertencias que no se repiten por costumbre, sino por memoria de dolor. Hay consejos susurrados en los corredores de adobe, porque alguien, en otra noche, pagó con el silencio de un bebé la osadía de ignorarlos. Esta noche te traigo historias que hacen temblar la noche misma. Relatos de brujas que cambian de forma, de ancianas con manos rugosas que llevan secretos, de familias que aprenden demasiado tarde lo que significa bajar la guardia. Si te gustan las leyendas y el terror que huele a tierra mojada y a copal, suscríbete ahora. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a contar no es solo cuento, es la palabra que circula en los pueblos como advertencia. En los pueblos que bordean los montes y las milpas, donde la luz del pueblo termina en un poste y luego viene la noche larga, se respira una geografía de cuidado. Las casas de adobe respiran el calor del día y esconden la humedad de la madrugada. Las noches traen sonidos que el viento no explica, ramas que crujen como huesos, un rasguño persistente sobre la teja, el lejano graznido de aves que parecen demasiado grandes para ser aves. Es en ese borde, entre el claro y la oscuridad del monte, donde nacieron las prácticas que la gente llama protecciones. Tijeras guardadas bajo la cuna, un espejo viejo que mira hacia la puerta, ruda colgada en el umbral, un poquito de copal encendido en ceremonias que no son públicas y se dicen en voz baja. No son instrucciones sagradas ni promesas infalibles. Son formas de mantenerse atentos, de recordarse unos a otros que la noche no es siempre neutral. Lo que sigue sucedió en un rancho al filo de Durango, donde la carretera se termina en polvo y el bosque devuelve los pasos como si quisiera contarlos a sus dueños. Allí vivían Juan Ramírez y su mujer, Clara, recién padres. Miguelito tenía apenas unas semanas de vida cuando comenzaron las cosas que nadie planea para una casa nueva. El cansancio, las noches partidas en mitades, las visitas con panes y tortillas, los rezos murmurados de la abuela. Doña Esperanza, la madre de Clara, había nacido en la misma casa y llevaba en la memoria un catálogo de advertencias para cada objeto de la casa. «No te confíes», decía, «la noche no perdona la distracción». Al principio, todo fue como debe ser en los primeros meses de un niño. Llantos que curan al tacto, noches en vela marcadas por la respiración suave de Miguelito, la ternura enorme de sus padres descubriéndose a sí mismos. Doña Esperanza fue la que dejó las marcas culturales, las tijeras, el poco de agua bendita que no se dejaba a la vista, sino bajo la carga del cuidado, la ruda en una bolsita que iba y venía entre la cuna y el altar. No eran actos heroicos ni ceremonias largas, eran costumbres que daban a Clara una sensación de control, pequeñas rutinas que ayudaban a calmar el miedo primitivo de la madrugada. Las primeras noches con ruidos se tomaron a chiste. Un golpe en el techo que pudo ser un tejolote, un rasguño en la madera que el viento o un animal explicó en la mañana. Pero entonces vinieron las noches que no caben en la curva de la explicación. Pasos densos sobre la teja, como si alguien pesado marcara su presencia. Un graznido que empezaba lejos y se acercaba hasta parecer que la noche misma emitía un sonido de garganta. A veces, Clara miraba la ventana y veía una sombra que no respetaba la forma de un hombre ni de un animal. Algo ancho, con plumas que parecían quemadas en los extremos. Un pico que era una sombra, y ojos que hacía tiempo no eran ojos de ave. Don Tomás, el vecino que siempre regresaba de la cantina a las 3 de la madrugada y que tenía un susto como casa, dijo que habían visto un guajolote enorme rondando la cerca. En los pueblos, el guajolote no es solo un animal, tiene un lugar en los cuentos, a veces como presagio, otras como transformación de cosas viejas. La ansiedad fue creciendo en forma de pequeñas faltas de sueño. Juan se levantaba a revisar la puerta, a mirar los cerros, a escuchar el rasgar de la noche. Clara, con el cuerpo de la lactancia, se movía más lenta, con los ojos pegados por la grasa del sueño.
La gente del pueblo lo veía y murmuraba entre dientes que la juventud de ellos no sabía medir el peso del misterio. Nunca bajar la guardia, repetía doña Esperanza, como si la frase fuera una oración corta. La tensión escaló durante semanas. Hubo noches en que el perro no dejó de ladrar hasta desmoronarse en silencio, y mañanas en que las hojas de la ruda amanecían con pequeñas marcas, como si algo hubiera olido la hierba. Hubo una vez que Clara aseguró haber encontrado un círculo leve en el pecho de Miguelito, una mancha que no se veía en la piel, sino en la luz de la mañana, como si alguien hubiera posado un sello invisible y lo hubiera retirado sin huella. Fueron pequeñas señales para muchos, pero para los padres fueron picadas de un secreto que quería salir. Los vecinos ofrecieron ayuda. Don Tomás se quedó una noche más, batiendo uñas en la madera del corredor. Otras veces, la gente pasaba por la calle con velas prendidas, cuidando de que la casa no quedara sola. Pero la vida tiene un poder que desordena los rituales. Hay noches imposibles de sostener cuando uno trabaja en la milpa a pleno sol y vuelve con las manos llenas de tierra y las piernas que piden cama. El cansancio vino a quebrar las guardias. La fatiga apaga las precauciones. Una madrugada en que la luna apenas alcanzaba a bajar su luz tras los cerros, Clara había pasado la noche en vela. La lactancia, el calor, la misma costura de la vida habían dejado su cuerpo exhausto. Doña Esperanza, quien por años había sido la vigía de la casa, no pudo llegar. La edad pesa y la salud a veces se retira en las noches donde más se necesita. Juan, que había intentado turnos, había caído en un sueño profundo en el cuarto de al lado, la respiración pesada como un animal. La cuna quedaba sin el ritual completo. Las tijeras, esa vieja costumbre que a la familia le había resultado tan común, no estaban en su lugar. No es que alguien hubiera querido olvidarlas, simplemente la vida hizo lo suyo. La distracción, esa traicionera. Esa noche, la casa se plegó en la quietud que antecede al daño. Primero llegaron los sonidos minúsculos. El roce de la ventana con el marco, como si algo táctil quisiera tantear el cristal. Luego el suave rasgueo de plumas contra la madera. Clara, a medio despertar, abrió los ojos con el pecho apretado y sintió la falta de calor de la habitación como si el aire se hubiera hecho más cerca del suelo. Miguelito no lloraba. Su respiración se volvió clara y sutil, y al mismo tiempo, más pesada por momentos, como si alguien compartiera su aliento. El narrador en el pueblo cuenta esto con cuidado, porque en las noches de miedo lo que se dice es una mezcla de lo que se vio y de lo que se sintió. Lo que se recuerda con precisión es la presencia, una figura que se inclinó sobre la cuna, una sombra con plumas que parecía estar hecha de la misma noche. No era un guajolote ordinario, era una silueta que tomaba ese contorno para hacerse creíble, pero sus proporciones eran otras. Demasiado ancha, demasiada altura en el pico, un olor que no era de ave, sino de cosas quemadas y húmedas a la vez, como si la lluvia y el humo hubieran tenido un hijo. La criatura no hizo más ruido que un graznido bajo, como si probara la respiración del cuarto, y en el instante en que se acercó, el soldado del sueño de Juan se rompió. Cuenta don Tomás que cuando Juan despertó, todavía en el último hilo del sueño, vio la sombra a la mitad del cuarto. No oyó el aleteo, solo la sensación de frío en la espalda y la cuna vacía de los sonidos del mundo. Al mirar, vio que Miguelito no estaba en la cuna como la había dejado aquella tarde. Lo encontró en sus brazos, pálido como la cera, con los ojos cerrados y la respiración como si hubiera olvidado la materia. En el pecho, la marca se veía ahora con otra determinación, un círculo leve, como si alguien hubiera posado el borde de algo caliente y lo hubiera retirado dejando el perfume de una ausencia. No quiero adornar con imágenes grotescas lo que siguió. El pueblo lo recuerda con palabras sobrias. El niño estaba como apagado. La palabra apagado fue la que más repitieron los que lo vieron.
como si la chispa que hace reír a un bebé hubiera sido quitada. Llegó la ambulancia, o lo más parecido que el pueblo tenía. El cura llamó al médico de la ciudad y un hombre con bata cruzó la carretera en el primer coche con luces. Hicieron exámenes y dijeron palabras que suenan técnicas y no explican. Insuficiencia respiratoria, shock. No hay heridas visibles. Aún así, los doctores no pudieron dar un diagnóstico que acomodara la experiencia misma de la casa. Para la gente que dejó las tijeras bajo la cuna, la explicación no bastó. Los médicos hicieron su trabajo, la comunidad, el suyo. La muerte de Miguelito no fue un espectáculo. Fue un cierre silencioso que se llevó la voz de la casa. Clara se desmoronó con el llanto que no mide su duración, y Juan quedó con una culpa que no conoce palabras. Doña Esperanza, que había repetido las advertencias, repitió ahora una plegaria con manos temblorosas, la misma que había dicho millones de veces en bautizos y velorios. En el pueblo se habló poco. Las palabras se convirtieron en hechos. La familia vendió la casa meses después. El rancho quedó con la puerta entreabierta y el viento ocupó lo que la vida había dejado. Las plantas crecieron en el patio y la puerta se hundió en su propio desuso. Los niños del lugar huyeron de esa casa al cruzar por la vereda. Nadie se acercaba sin necesidad. Los que quedaron en el pueblo contaban la historia como advertencia, no por morbo, sino por respeto al poder de la noche. Nunca una sola noche, repetían. Porque el error no fue un ritual olvidado en términos temerarios. Fue la constelación de cosas que arma la vida, la fatiga, la ausencia de la abuela, un momento de vulnerabilidad. No es aceptar la culpa como condena, sino entender que en esos bordes, entre lo cotidiano y lo inexplicable, las consecuencias pesan. Entre las consecuencias que quedaron rondando, hubo otra. La sensación de que la criatura había regresado alguna otra noche a posarse sobre los corrales, como quien toma nota. Alguien dijo haber visto plumas chamuscadas en los rastrojos. Otros, un huevo demasiado grande en la enramada del mezquite, que no era de ninguna ave conocida. Lo curioso en estas narraciones es la mezcla de lo doméstico con lo extraño. La familia que aprende que su casa nunca fue la misma. La vecindad que guarda el silencio por miedo a atraer lo que no todos deben mirar. No es una narración que busca convertir el dolor en espectáculo. Es una memoria que advierte. Si piensas que esto quedó aislado en un rancho de Durango, escucha lo que viene porque la tradición no se limita a una geografía. Lo que las abuelas enseñan se escucha en las esquinas de un pueblo y en la carretera de otro. El rumor recorre lugares y cambia rostros, pero mantiene la misma estructura. Una vida, una noche, una pérdida. A varios kilómetros de allí, en una sierra que mira hacia el oriente, el pueblo de XMLpan, un lugar de cerros bajos y calles que se vuelven barro cuando llueve, guardaba su propia historia. Allí vivían Arturo Teles y su esposa Lucía, una pareja joven que había dejado la ciudad por ganas de respirar aire claro y por creer que la vida sería más simple entre gallinas y naranjos. Lucía estaba embarazada del segundo hijo. El primero, Beto, corría por el patio con una sonrisa amplia, pero la tranquilidad de ese cambio de vida se quebró cuando el embarazo presentó complicaciones en el tramo final. El bebé no quería salir en los días previstos, y la panza de Lucía se endurecía con dolor concentrado en las noches. Las complicaciones que la medicina moderna no siempre puede resolver a tiempo, llevaron a la pareja a buscar a alguien que, en esas sierras, es a la vez temida y venerada. Una partera. Doña Remedios había entregado cientos de nacimientos en su vida. Su nombre se pronunció en voz baja por la carretera hasta llegar a la casa de Arturo. La reputación de la anciana era ambigua. Algunos la llamaban milagrosa, otros la miraban de lejos cuando se sentaba en la iglesia. Tenía manos curtidas por años de atender cuerpos, pero también ojos que, según algunos, brillaban en la noche con un amarillo que no era propio de la vejez. Cuando la necesidad empuja a la puerta de una casa, se tiende la mano.
aunque la mano que te da la respuesta sea la que algunos miran con recelo. Arturo y Lucía llegaron al cerro a media tarde. La casita de doña Remedios estaba hecha de piedra y teja, con un corredor lleno de hierbas que no olían como las que el pueblo usa para dar sabor a la comida. Olían a otro tipo de saberes. La mujer los recibió sin preguntas largas. Miró a Lucía con una mezcla de juicio y reconocimiento. Supo que había que apresurarse. En su cesto llevaba unas telas, un espejo pequeño que no dejaba ver su reflejo con claridad si la tarde estaba nublada, y unos frascos que nadie vio abrir con curiosidad. La partera habló con pocas palabras y muchas miradas, y en la subida al cerro, Arturo sintió una especie de calma que no pudo explicar. Era la misma calma que algunos atribuyen a la presencia de quien sabe del alumbramiento. Esa noche, la casa de Arturo se llenó de gente, vecinos con mantas, la abuela de Lucía con las manos apretadas en el rezo, Beto dormido sobre una cuerda tendida. Doña Remedios trabajó en silencio. Se movía con la destreza que da la repetición, con un conocimiento corporal que parecía no necesitar explicaciones. La tarea fue larga, y el reloj no se convirtió en aliado. A la mitad de la madrugada, con la casa cubierta de sudor y de instantes que no se pueden ordenar en palabras, algo ocurrió que alteró la confianza de Arturo. Sintió, sin verlo, una presencia inclinada junto a la cuna, donde la madre descansaba entre contracción y silencio. No hubo ruido, no hubo movimiento claro, pero Arturo describió una sensación agarbada por la garganta. La imposibilidad de respirar con normalidad, como si el aire se hubiera hecho más pesado, y la visión de una sombra baja y alargada que se aproximó a la figura de Lucía. Cuando al amanecer las luces se hicieron menos tenues y la casa recuperó la posibilidad de distinguir, Lucía sostenía entre sus brazos a un bebé colorado por el esfuerzo. Todos celebraron con bajos sollozos de alivio. Pero el alivio fue estriado de algo que nadie supo nombrar. Arturo notó una mirada en la partera que no pudo encuadrar. La anciana sonreía con una fatiga que no era la de quien entrega vida, sino la de quien hace un trato. Esa noche, la figura que Arturo sintió no se mostró ante los demás. Fue algo que quedó adherido a su percepción, un fantasma personal que lo acompañaría luego a todas partes. Pasaron los días y no tardaron en aparecer los cambios. El bebé, al que llamaron Emilio, no lloraba como otros bebés. Su llanto era escaso. Su cuerpo parecía correr con menos ímpetu que el de los otros chiquillos del pueblo. Beto miraba a su hermano con la naturalidad de un niño, y decía que Emilio estaba tranquilo, muy tranquilo, pero lo decía con el mismo miedo con que un niño nombra algo que no entiende. A la gente le preocupó que el menor estuviera apagado. La palabra creció otra vez entre susurros. Algunos hablaron del cansancio posparto, otros de algún problema que la clínica de la ciudad resolvería con el tiempo. Pero en las noches, cuando la casa hacía silencio y se mecían las sillas del corredor, Arturo juraba que veía una sombra inclinada junto a la cuna, una silueta que se alimentaba de quietud. El punto más inquietante vino un par de semanas después. Arturo, incapaz de resignarse a una explicación que le enmudecía la razón, decidió vigilar la noche. No se trataba de un plan, era el impulso de un padre que no quería aceptar que su hijo se fuera diluyendo en un estado raro. Se sentó en la oscuridad con los ojos abiertos y la vigilancia atada al pecho como una piedra. La casa respiraba con la lentitud de los pueblos, los animales dormían, y la luna, cuando asomó, dejó ver contornos definidos. A eso de las 2, Arturo vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura que no respetaba la forma humana, con el contorno de una mujer, pero con la actitud de quien se alimenta de la sombra de una vida. La figura se inclinó sobre la cuna, y por un instante, Arturo creyó ver el brillo amarillo de unos ojos que no eran de humana, un destello como el de una lámpara vieja. No quiero que lo que venga suene a exhibición. Las palabras no alcanzan para describir la sensación de pararse ante algo que roba la vida de los otros sin dejar huella física.
Arturo, paralizado por el miedo, sintió la imposibilidad de moverse. El tiempo se hizo una lasca. Cuando el alba llegó, la sombra se había ido, la partera ya no estaba donde la habían dejado, y Emilio respiraba, pero con la misma calma de quien ha aprendido a no exigir demasiado. Doña Remedios desapareció en el cerro sin que nadie supiera bien cómo. Dejaron de verla en la iglesia y en la tienda. Algunos dijeron que se había ido a cuidar a otra casa. Otros, con voces más bajas, dijeron que se la había tragado la tierra. En el pueblo quedó una sensación de culpa compartida. Habían acudido a ella, a la partera que la comunidad conocía, y a cambio, su hijo había quedado con un brillo tenue, con la mirada que no se prende. La familia guardó silencio por vergüenza y por miedo. La comunidad habló en un murmullo que evitaba nombrar la palabra bruja. La ambigüedad de doña Remedios, salvadora para unos, sospechosa para otros, se convirtió en un problema colectivo. ¿A quién confías cuando el conocimiento tradicional tiene un lado oscuro que no se quiere ver? Aquí es donde la historia se bifurca entre lo que se supo y lo que se sintió. La tradición dice que algunas figuras locales, aún con la mejor intención, pueden estar tocadas por cosas antiguas. Se dice en susurros que cuando alguien no trabaja con honestidad, la noche lo devuelve en forma de demanda. Otros dicen que la partera era la última línea entre la vida y la muerte en aquellos cerros, y que sin ella muchos no hubieran vivido. ¿Qué pensar cuando la línea que debía salvar también deja rastros de pérdida? La comunidad se dividió entre quienes defendían la labor de la anciana y quienes empezaron a mirar hacia otro lado. Arturo, después de aquella madrugada, no pudo dejar de mirar a su hijo con una mezcla de amor y sospecha. Cada vez que Emilio cerraba los ojos, Arturo sentía que algo, una costumbre, un hábito antiguo, una criatura que se había adaptado a las casas y a las noches, rondaba la cuna buscando lo que a veces cree que le pertenece por derecho. El miedo dejó una huella física. Las mejillas de Arturo se hundieron, su risa perdió bordes, y la pareja terminó por aislarse, por no invitar a nadie, por no dejar que las voces del pueblo pasaran demasiado tiempo en su puerta. Mientras tanto, las historias siguen rodando por los corredores del lugar. Unos dicen que vieron a doña Remedios trepando la loma con un fardo. Otros creen que se fue en silencio porque sabía algo que los demás no. Hay quien afirma que la figura que Arturo vio no fue la partera, sino otra cosa que usaba su forma como máscara. Lo que la gente duda es si la ayuda y la amenaza pueden convivir bajo el mismo rostro, y si las advertencias de las abuelas no son, en verdad, la forma más antigua de proteger a los niños. A esta altura, el relato ya dejó de ser solo dos sucesos aislados. Se ha convertido en un mapa de cautela. Casas que una vez fueron viviendas y terminaron ruinas. Noches que enseñan a no confiar ciegamente en las gracias humanas. La transmisión de historias que no vienen con pruebas, pero sí con consecuencias. Y en esos mapas hay senderos que se cruzan. Las plumas quemadas aquí, el huevo demasiado grande allá, la cuna que queda silenciosa en cada pueblo que escucha. No todos apuntan a la misma explicación, pero señalan la misma advertencia. En la quietud que sigue a estas historias, hay una pregunta que hierve en el ánimo del pueblo, y que me llega también a mí, como narrador. ¿Qué hacemos con el conocimiento que salva y a la vez asusta? ¿Cómo equilibrar la necesidad de ayuda con la desconfianza de aquello que no entendemos? Son preguntas que el pueblo hace al viento, porque no hay una respuesta política ni médica que calme el blanco de una cuna vacía o la mirada apagada de un niño que debería reír. Y sin embargo, y esto lo dicen los viejos con su paciencia, las leyendas no solo aterrorizan, también enseñan. Enseñan a estar atentos, a no naturalizar el cansancio. Enseñan a escuchar los murmullos de la noche en vez de taparlos con la prisa del trabajo. Aunque la advertencia duela, es justamente eso. Una forma de cuidado. Por eso las historias se repiten, para que la siguiente generación, al menos, tenga más ojos abiertos. Cuando cerraba esa ronda de narraciones,
Los vecinos del cerro empezaron a correr la voz sobre otro suceso. Una figura que se veía en el borde del monte. Una mujer con ojos de lámpara que desaparecía al acercarse la luz. Algunos la llamaban la que no duerme. Otros, con un deje de misericordia, la llamaban la que recuerda. En el pueblo se preparaba otra noche de guardias, y las familias apretaban las puertas y miraban el cielo con la expectativa de quien espera que la madrugada pase sin anotaciones. Fue en una de esas noches, cuando la luna estaba baja y la neblina parecía abrazar las tejas de las casas, que algo volvió a suceder en las afueras del pueblo. La gente comenzaba a hablar más en público, compartiendo miradas que antes se guardaban. Y fue en esa tensión que el relato, el hilo de las advertencias y los temores, cambió su paso hacia una historia nueva, que toca ahora a otros personajes, otra casa, y quizás otro final. Esa noche en la que los susurros del pueblo empezaron a hacerse públicos, marcó el inicio de un movimiento que nadie había planeado con cabeza fría. La gente decidió no quedarse callada. No para investigar con instrumentos científicos, ni para sentenciar a nadie. Más bien para construir, con lo poco que tenían, una especie de consenso. Vigilar de día y de noche, compartir las historias, cubrir las casas más vulnerables, intercambiar miradas que antes evitaban. El rumor viajó de casa en casa como una sombra lenta, y en su avance fue engrosando detalles que nadie podía comprobar, pero que todos reconocían en la piel del miedo. Unos enviaron a jóvenes a revisar la casa del rancho en Durango. Otros fueron a la colina donde desapareció doña Remedios y buscaron huellas en el camino de tierra. Fueron tareas simples: mirar, anotar, traer algo que indicara que alguien había pasado por allí. Lo que regresó a la plaza no fue un informe técnico, sino reliquias del asombro. Unas plumas chamuscadas, un fragmento de espejo con borde dentado, una pequeña mancha en la tierra que olía a humo viejo. No eran evidencias que cerraran un caso. Eran cosas que encendían preguntas. Don Tomás, que había visto el guajolote en la cerca y había guardado su coraje para las noches de cantina, organizó un grupo para una vigilia en la casa vacía de Juan y Clara. No buscaban venganza, buscaban contención. A la vigilia se sumaron algunos de los jóvenes que aún no se sentían derrotados por la fatiga. Una maestra que recién había llegado al pueblo y que prometió traer linternas, y la hermana de Clara que, con los ojos rojos, todavía no acababa de creer que esa casa pudiera venderse y olvidarse tan rápido. Decidieron turnarse, no con armas, sino con la firme intención de no permitir que la estructura de la noche se cerrara sobre otro hogar. La primera ronda transcurrió entre anécdotas y el ruido del viento. Se hicieron estiramientos de voz para espantar la soledad. Cánticos cortos, historias de santos y de animales, nombres de vecinos que contaban con fidelidad sus encuentros. La noche fue larga, pero, hasta cierto punto, calmada. Nadie vio la figura que algunos habían sentido. Nadie reportó ojos amarillos. A la segunda horquilla de la madrugada, cuando la paciencia comenzó a ceder, ocurrió algo que nadie esperaba y que nos devuelve a esa fina línea entre la vigilancia y la vulnerabilidad. El perro del rancho, adentro aún, empezó a llorar con un llanto que no es de animal solo por la noche. Era un lamento que hubiera podido ser humano si no fuera por la respiración entrecortada. Los que estaban afuera oyeron pasos en el techo, pasos pesados, marcados, como si la casa respirara bajo la presión de alguien enorme. Don Tomás subió al corredor y miró por la ventana. La luna había decidido esconderse. La oscuridad era densa. En la distancia, la ruta hacia la ciudad era un hilo de negrura. De pronto, un graznido, un sonido que se pegó a los huesos, remeció el aire. No era el graznido lejano del principio, era más cercano, como una garganta que aprendió a imitar la forma del dolor. Alguien en el grupo soltó una palabra: «Está aquí». Entre susurros y el eco del viento,
prepararon una estrategia que no tenía ambición militar. Mantener las puertas cerradas, no encender luces que llamaran la atención, vigilar las sombras. Lo que sucedió fue más sutil que cualquier plan directo. En vez de una entrada forzada, la criatura, o lo que fuera que se le parecía, se acercó a la casa como se acerca un pensamiento oscuro, sin ruido contundente, sin alarde. Un roce en la pared, la sensación de que el tiempo se había pegado a un instante. El perro dejó de llorar y emitió un jadeo corto. Un joven, con el valor que confiere la imprudencia de la juventud, se acercó a la puerta para mirar por la rendija. Vio plumas pegadas al marco, negras en los bordes, como si las hubiera pasado por fuego. Y en el suelo del corredor, casi sobre la sombra del felpudo, halló una cosa que tuvo más impacto del que cualquiera esperaba. Un huevo, blanco y demasiado grande, con un brillo húmedo que bajo la luz de la linterna parecía trémulo. No se parecía al huevo de ninguna ave regional. Su presencia fue tomada por todos como una señal que cruzaba la frontera entre lo natural y lo imposible. La primera reacción fue de rechazo. Algunos querían tirar el huevo al fuego, otros lo miraban como si fuera un relicario. Al final, lo cubrieron con una sábana y lo llevaron a la iglesia porque, dijeron, allí estaría bajo el resguardo que una comunidad confiere en casos de incertidumbre. No era un gesto racional, era un acto simbólico, darle a lo inconcebible un lugar en lo que la gente conoce como seguro. En paralelo, en XML Pan, la búsqueda de Doña Remedios tuvo su propia secuencia de hallazgos. Un vecino la vio a la distancia o lo creyó ver. Una silueta subiendo por el cerro con un fardo a la espalda. Otro la encontró, dicen, sentada en una roca, con la mirada fija en el valle. Nadie supo si la anciana hablaba sola o con alguien invisible. Al cabo de una semana, su casa estaba cerrada con llave, y alguien colocó un papel con la palabra «ausente» en la puerta. Se tejieron especulaciones. Algunos sostuvieron que la partera había partido porque la culpa le pesaba demasiado. Otros susurraron que tal vez la llevaban los suyos, que sabía más de lo que decía. Nadie afirmó nada con certeza. La ambigüedad siguió siendo el territorio de la verdad. Mientras tanto, la familia de Arturo insistía en que Emilio mejoraría. Llevaron al niño a médicos, consultaron a especialistas, hicieron pruebas y se encontraron con términos técnicos que no llenaban el vacío que la familia sentía. Neurológico, hipotonía, evaluación de desarrollo. Palabras que no desactivaban el miedo. Arturo comenzó a pasar más horas despierto en la habitación del niño. Cada respiración de Emilio determinaba el ritmo de su noche. El hombre dejó de pensar en la partera con la misma claridad con la que la había visto al principio. Para él, la relación se volvió fatalmente compleja. Agradecimiento por la llegada del hijo y sospecha por la pérdida de la chispa que el niño debía mostrar. Su vida interior cambió de color. Lo que antes eran certezas pequeñas se tornó en recelo constante. Una tarde pasó algo que cerró un círculo inquietante. Una mujer que vivía cerca de la iglesia, quien rara vez salía de su casa, apareció en la plaza con un espejo antiguo envuelto en tela. Dijo que lo había encontrado en lo alto de una loma, detrás de unos matorrales donde nadie solía ir. El espejo tenía el marco de madera curtida, y en su vidrio no se reflejaba la tarde con claridad. Era como si su superficie devolviera una versión opaca del mundo. A la gente le sorprendió no tanto el objeto, sino los rasgos de sus descubridores. La mujer tenía manos temblorosas, y al explicar cómo lo halló, dijo una frase que quedó dando vueltas. Creí oír un llanto, como de alguien que no termina de nacer. Los relatos crecieron en capas. Objetos que aparecían en lugares insospechados, marcas en las hojas de la ruda que nadie podía explicar, huellas que comenzaban en el barro y terminaban en la nada. Había quienes, con firmeza, lo atribuían a animales extraños o a vándalos,
y quienes preferían asumir que había algo en esas colinas que no respondía a las leyes que conocen los hombres. En el fragor de tanta conjetura, ciertos patrones emergieron. La criatura parecía preferir la noche más fría, la que adelgaza el aire. Gustaba de acercarse a cuna y a silencio. Se manifestaba como algo que podía usar la forma de alguien conocido para hacerse pasar por lo aceptable. La comunidad, a la vez rota y unida por el miedo, empezó a producir rituales no religiosos, sino prácticos. Turnos para llevar a los bebés a dormir en la casa de algún familiar, vecinas que se ofrecían para amamantar, padres que se turnaban en vigilia. No eran recetas mágicas, sino medidas de solidaridad frente a lo desconocido. Lo que la gente buscaba era un antídoto frente a la soledad que había demostrado ser peligrosa. En ese movimiento, las leyendas ganaban no solo fuerza, sino también sentido. Servían como tejido social que mantenía a la comunidad atenta. Al cabo de semanas de vigilancia dispersa, el narrador, que a veces camina por estos lugares con la curiosidad de quien recoge voces, fue invitado a una reunión en la casa parroquial. Se habló de manera pública, por primera vez, del miedo que se apoderaba de niños y padres. Los padres, con la mirada quebrada y el gesto de quien habla con prudencia, contaron sus noches de insomnio. Algunos declararon que, más que miedo, era un dolor que había que compartir. Varios propusieron regresar a prácticas antiguas, no para invocarlas, sino para entender su rol social. Entre las voces, una anciana dijo algo que quedó flotando en la sala. Las tradiciones no siempre son magia, a veces son la memoria de lo que salvó a otros. Nadie aceptó esto como una explicación de lo sucedido, pero sí como un llamado a no relegar a la superstición lo que puede ser una red de cuidado. En medio de esas discusiones, surgió la idea de formar una guardia permanente en los puntos más vulnerables. No con armas ni con fanatismo, sino con la voluntad de no permitir que una casa quede sola. Esa guardia, compuesta por hombres y mujeres, jóvenes y viejos, tuvo, desde su comienzo, una noche que puso a prueba todas sus buenas intenciones. Era una tarde de lluvia ligera, cuando anunciaron el aviso. Un vecino aseguró haber visto una figura en el borde del monte, algo que se deslizaba entre los arbustos con la torpeza de un animal gigante. La guardia se organizó y se dirigieron a la linde donde, según dicen, los árboles se abren a un claro húmedo. La salida se dio con linternas y radios de pilas. Era un grupo diverso que mezclaba el temple de la experiencia con la temeridad de la juventud. Al llegar al claro, encontraron rastros. Plumas negras dispersas, charcos que olían a tierra quemada y, más adelante, una línea de pequeñas marcas en la tierra que, como una huella, terminaban abruptamente. No había señales de una criatura completa, solo rastros que hablaban del paso de algo que no quiso ser confrontado. Un hombre que se llamaba Rafael, conocido por haber sido 11 años militar y luego haber vuelto al pueblo para enseñar a los chicos a dominar el balón, se sintió impulsado a seguir las marcas más allá del claro. Nadie lo detuvo. La curiosidad se había convertido en un músculo que algunos no podían dejar de usar. Rafael, en su avance, llegó a una loma donde el viento jugaba con las hierbas. Allí, en una piedra, encontró una pluma enorme, negra con las puntas quemadas. Al sostenerla, experimentó una sensación de frío que empezó en la palma y subió por el brazo hasta el cuello. No fue miedo inmediato. Fue una especie de reconocimiento ancestral, como si la pluma le hablara del pacto entre la noche y lo que no aprende del día. Rafael decidió llevar la pluma al pueblo. No por deseo de ofrecerla como trofeo, sino como objeto que pudiera ayudar a la conversación. En la plaza, la pluma fue colocada en una mesa y las personas la miraron como quien observa un signo. Algunos la tomaron con respeto, otros con repulsión. Don Tomás, que había perdido la confianza en la forma humana de explicar lo que ocurría, dijo en voz baja: «No queremos venganza, queremos saber».
Fue una frase que sonó mayormente a impotencia. Esa misma noche, algunos que no podían dormir, que no confiaban en los turnos ni en las linternas, se apostaron en las puertas de sus casas. Para algunos, la vigilia era una forma de penitencia. Para otros, era un acto de amor silencioso. Entre los que vigilaron se encontraba Evelia, una maestra que había llegado recientemente y cuyo semblante apenas delataba el cansancio. Evelia tenía una convicción simple: mirar para reconocer. Alguien la vio mirar fijamente el espejo aportado por la mujer de la iglesia. El espejo, envuelto en la tela, no reflejaba la noche con claridad. Devolvía imágenes que parecían moverse a su propio ritmo. Evelia, por primera vez, confrontó la duda que anidaba en muchos: aceptar que la noche tenía secretos o negarlos con la víscera del escepticismo. En la madrugada, mientras la niebla jugaba con las tejas, ocurrió algo que volvió a poner a prueba las narraciones y la solidaridad. Se sintió un rasguño profundo en el aire, una interrupción del sueño que parecía taladrar el pecho. Alguien empezó a llamar desde una ventana: «Se nos lleva algo». El grito no era de pánico histérico, era una alarma medida, como si alguien hubiera detectado una pérdida y quisiera detenerla con voz. En varias casas se abrieron puertas. Las linternas iluminaron las calles empedradas, y por un instante, la comunidad entera fue un conjunto de ojos. Lo que se percibió después fue más inquietante que cualquier escena de violencia. En las afueras del pueblo, en donde las casas se vuelven menos densas y la sombra del monte se acerca con mayor confianza, algunos niños se encontraron con manchas sobre sus ropas, pequeñas huellas que parecían de dedos o de marcas. Ninguno de los niños había llorado al dormir. Todos tenían un sueño profundo, y al despertar mostraron esas impresiones sin recordar por qué ni cuándo se habían formado. Los padres, con el corazón en pedazos, juntaron a sus hijos y buscaron explicaciones en la razón y en la tradición. Al mediodía, la plaza estaba llena de conversaciones urgentes. Ese episodio radicalizó a algunos. Salían a la luz ideas de expulsión, de quemar la casa del rancho para cerrar el pasado y fijar una frontera. Pero la mayoría, con un equilibrio delicado entre el temor y la compasión, evitó la violencia. Decidieron, en su lugar, reforzar el tejido comunitario. Organizaron rondas, ofrecieron cobijo a quien lo necesitara, pidieron al cura que hiciera una misa para recordar a los que sufren y unir las voces en una sola plegaria de cuidado. No se trataba de una aceptación acrítica de la causa de lo sucedido. Era un intento por resistir la desintegración social que el miedo podría provocar. Con el tiempo, sin embargo, la intensidad de los encuentros disminuyó. No porque la amenaza hubiera sido contenida de forma definitiva, sino porque la vida sigue y porque la misma intensidad que crea vigilancia también se desgasta. Algunas familias se mudaron, otras aprendieron a dormir de día. El rancho de Juan y Clara, al que la gente aún le temía, fue replantado por un agricultor que aseguró con la calma de quien se sabe temporal: trabajar la tierra es enfrentar el temor con manos. Los que partieron lo hicieron con historias en los bolsillos, con nombres que no se olvidan. Los que se quedaron, con el tiempo, aprendieron a convivir con la memoria de lo ocurrido. Arturo y Lucía permanecieron, pero con una distancia que ninguna ciudad ni trabajo podían corregir. Emilio creció con una calma que no nació del abandono, sino de una adaptación extraña. Con los años, su silencio fue parte de la casa. Su mirada nunca alcanzó la chispa que otros niños mostraban, y la familia, con dolor y amor, aprendió una forma de presenciar su vida sin exigirle, a veces, lo que no podía dar. Doña Remedios nunca regresó de forma visible. Cada cierto tiempo, alguien creía verla al borde del monte. Y cada cierto tiempo, alguien juraba que la había visto bajar la loma con un bulto. Pero esas afirmaciones se perdían entre la rumorología y el deseo de creer. En la memoria colectiva,
lo que quedó fue una lección plural. Que las advertencias de quienes han vivido más largas noches no son siempre superstición, que la fatiga de los padres puede abrir una puerta que nadie desea, que la ambigüedad de la ayuda, esa mezcla de socorro y posible peligro, es una carga que el tejido social debe aprender a sostener. Las leyendas, en ese sentido, dejaron de ser solo relatos para convertirse en una forma de reciprocar. Advertir para cuidar, contar para crear una red que, aún imperfecta, impida el desamparo. Al cabo de algunos años, la historia se fue transformando en mito. Los jóvenes que crecieron con esos episodios la contaban de noches largas junto al fogón, con las sombras proyectadas en las paredes de adobe. Los detalles cambiaban, algunos sobraban, otros se atenuaban, pero la esencia se mantenía. La noche puede acarrear cosas antiguas que aprenden a usar formas amigas para acercarse. La palabra bruja circuló con fuerza, aunque lo que la gente quería señalar no era siempre una figura con intenciones malvadas. A veces se trataba de fuerzas que, como todo en la naturaleza, se muestran indiferentes al sufrimiento humano. Esa indiferencia podía leerse con rabia o con humildad. La comunidad, por su parte, optó por la segunda, cuidarse antes que buscar culpables. Sin embargo, las historias no terminan en la resignación. Del otro lado de la resignación hay algo que no se nombra con facilidad: la culpa que pesa sobre los que siguen vivos. Juan y Clara, aunque se marcharon por un tiempo, volvieron un día a colocar frente al dintel una pequeña placa con el nombre de su hijo. No para cerrar un duelo, sino para mantener su recuerdo en un lugar de la casa donde la memoria no pueda borrarse. Arturo y Lucía, por su parte, aprendieron a mirar a Emilio con ternura sin expectativas. En conversaciones con el narrador, ambos hablaron de la manera en que el dolor atraviesa los días. «Vivimos con un hueco que no pide consuelo, pide compañía», dijo ella en una tarde de lluvia. Esa frase, dicha sin dramatismo, resume la manera en que estas historias resisten el olvido. No piden espectáculo, piden memoria. Ciertas noches, cuando el viento dobla y las sombras parecen hacerse densas en los corredores, algunos todavía recuerdan el graznido, las plumas quemadas, el brillo amarillo de unos ojos que no reconocieron. Les basta para cerrar las ventanas con más cuidado, para hablar en voz baja a sus hijos, para no dejar una cuna sola si pueden ayudar. Otras veces, la brisa trae un sonido que parece una risa lejana, y la gente se calla. No por desprecio, sino por prudencia. Ese silencio es también una forma de respeto. No se busca el espectáculo ni la confirmación definitiva. Se atiende a la memoria como si fuera un don frágil. Lo que me queda, después de haber oído tantas versiones y de haber caminado por las mismas lomas, es la sensación de que estas narrativas cumplen funciones que van más allá del misterio. Son advertencias envueltas en cariño, son amuletos comunitarios que enseñan a no naturalizar el desamparo. Si hay una verdad que atraviesa estos relatos, no es la verdad de lo que ocurrió en sí, sino la verdad de lo que significa perder a un hijo, de tener que decidir entre la confianza en un saber ancestral y la necesidad de soluciones urbanas, de vivir con la pregunta de hasta qué punto podemos confiar en las manos que nos atienden. Y aún así, y esto es parte del enigma, algo conserva en su andar la marca de lo que algunos llamaron bruja. No se trata de buscar culpables fáciles, se trata de admitir que la noche, muchas veces, no respeta las fronteras que los hombres trazan. No es una afirmación sobre lo que es real o no. Es una forma de decir que hay noches que dejan huella. La gente que vive en esos bordes lo sabe. La prudencia es un arte que se aprende con la experiencia. Por eso las historias persisten, y por eso las abuelas repiten sus advertencias en voz baja, no como mandamientos, sino como mapas. Quizá lo más inquietante es pensar que lo que tememos no siempre viene con rostro definido. A veces llega envuelto en una figura conocida. Otras veces toma la forma de un ave enorme. A veces, simplemente,
llega como un frío que se clava en la garganta. Y la pregunta que queda flotando en la plaza, en la iglesia y en las casas, es la misma que me han hecho a lo largo de estos años. ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Lo hacemos material de pánico o lo dejamos ser memoria que cuida? La respuesta colectiva, hasta ahora, ha sido mantener el relato vivo y con él una red de cuidado. No por superstición, sino por responsabilidad. No hay rescates dramáticos ni finales redentores. Hay familias rotas que rehacen su vida, personas que cargan culpa que nunca frasearon del todo, niños que crecen con menos brillo en la mirada y vecinos que, en la medida de lo posible, se cuidan unos a otros. Es un arreglo imperfecto, humano, que reconoce la limitación de la razón frente a lo que nuestras noches pueden albergar. Si te ha llegado esta narración hasta aquí, no es para asustarte gratuitamente. Es para recordarte que hay historias que se cuentan para proteger, que la tradición guarda advertencias que a veces nacen del dolor y que la noche, con su capacidad para el misterio, merece que la tratemos con respeto. Las leyendas no siempre necesitan que creamos en su letra. Bastará con que atendamos su intención. Mantener los ojos abiertos, compartir el peso del cuidado, no dejar a nadie solo con el miedo. Antes de despedirme, te dejo una última imagen que algunos del pueblo repiten cuando quieren ilustrar lo que se siente. Imagina una casa con la puerta entreabierta y la noche en pendiente, como un río oscuro. En esa casa, una madre escucha la respiración de su niño y en vez de dejar que la noche lo reivindique, pone su mano sobre su pecho para sentir que la vida continúa. Esa mano es, en muchos sentidos, la respuesta más útil a los relatos que aquí te he contado. No la sorpresa voraz, ni la curiosidad frívola, sino la entrega cotidiana de quien no abandona. Si estas historias te tocaron, cuéntalo en los comentarios y comparte alguna leyenda que conozcas en tu región. Suscríbete para que lleguen más relatos como este, contados con respeto y sin sensacionalismo. Y recuerda, descubre historias de brujas que te harán temer la noche, porque en ese temor a veces se guarda la sabiduría que protege a quienes más lo necesitan.